Respecto, tú ves todos los países de Latinoamérica y la implementación del protocolo de Montreal. Quería preguntarte qué novedades en el fondo tiene nuestro país, Chile, en temas asociados a ozono. Novedad como algo nuevo, Claro, ¿en como qué algo líneas de investigación listo. está? Yo creo que Además de las espumas que me el contaste algo. principal aporte está en el que acabo de mencionar, en el sector de el uso de CO2 transcrítico para utilización en la refrigeración comercial, porque es de un impacto muy grande. Fíjate que ya ahí no tienen que pasar por ninguna sustancia especial, ese ya es una tecnología definitiva en términos de refrigeración y aire acondicionado. O sea, ahí el país ha dado, digamos, un ejemplo también para la región, ¿no? A que se pueden hacer esas decisiones. Hay que tener en cuenta que esa tecnología es muy costosa y allí lo que el país aprovechó fue una decisión de algunos empresarios que les pareció interesante meterse en esa tecnología y colocarse en la vanguardia de la región, ¿no? O sea, creo que eso es, digamos, también una felicitación en particular para ese sector de refrigeración y aire acondicionado del país que decidió meterse allí. Eh, el país ha hecho un esfuerzo grande también, la unidad de ozono del ministerio, en la capacitación de los técnicos. Eh, si bien no digamos que es un tema novedoso, en cuanto que no es nuevo, pero sí ha sido un tema sistemático. Ellos llevan 10 años o más haciendo capacitación con recursos del protocolo de Montreal para capacitar a los técnicos en el mantenimiento de los Perfecto. sistemas de refrigeración y aire acondicionado. Ellos llevan una capacitación cerca de 5.000 técnicos, que también es una labor muy importante y hay que reconocerla. Actualmente se está trabajando en un proyecto con el JEF para la sustitución de refrigeradores antiguos. Aquellas personas, a lo mejor aparecen por allí, yo te decía, que dicen, ¿sabes qué? Yo todavía tengo un refrigerador con CFC. Pues eh, la unidad de ozono con el Ministerio de Ambiente y con el Ministerio de Energía, creo que es Ministerio de Energía que se llama, ¿verdad? En, están haciendo ese proyecto para sustitución de los refrigeradores antiguos que tengan ciertas características y promover que la gente los cambie para refrigeradores actuales que ya no tengan estas sustancias que afectan el medio ambiente. El proyecto no ha comenzado, pero sí ya está aprobado. Perfecto. A las personas que están preguntando por Escazú o están declarando Escazú ahora, la firma de Escazú, pueden leer obviamente las declaraciones de la ministra Carolina Schmidt en la prensa. Este no es un tema que va a tocar el experto Jorge Sánchez, estamos hablando de las sustancias agotadoras de la capa de ozono y del Día del Ozono, que es hoy, en el fondo, Día por la Protección de la Capa de Ozono. Por lo que los invito a, obviamente, hacer sus preguntas respecto a este tema. Lo otro que te quería preguntar, como has visto tantos países distintos, Jorge, eh, ¿cuáles son los agentes agotadores de la capa de ozono ahora en este momento? Me imagino que son distintos según país o tenemos más o menos Digamos algo. que desde el punto de vista del uso son los mismos, es decir, son refrigerantes que se usan en sistemas de refrigeración y aire acondicionado, son agentes espumantes que se utilizan en la fabricación, ya sea de espumas de poliuretano o de espumas de poliestireno. En algunos países también se pueden estar utilizando como agentes extintores de fuego. No estoy seguro si Chile tiene esa característica. En ese caso, el agente que se usa es el HCFC 123. Ok, Podríamos luego preguntarle a la unidad de ozono. Eh, son básicamente esos. Bueno, hay una sustancia importante cada vez con menos uso, que es el bromuro de metilo. En alguna época es un plaguicida, es el único plaguicida controlado por el protocolo de Montreal. eh, Se utilizaba mucho en frutas y por lo tanto Chile fue un usuario importante. Tengo entendido que ya su uso es bastante marginal. No sé si Chile ya lo erradicó completamente, pero ese es como el único en el que tengo duda de su uso. En,
como te decía, el uso de los clorofluorocarbonos se terminó en el 2010. Luego pasamos y estamos todavía en la tarea de eliminar los HCFCs, de los cuales el principal es el HCFC 22 o R22, que se utiliza en refrigeración y aire acondicionado. Es la principal sustancia que está eliminando el mundo, Perfecto. incluyendo Chile. ¿Sí? Utilizada muchísimo en refrigeración comercial y en aire acondicionado. Son como las condiciones principales. En la refrigeración doméstica, Chile y la mayoría de los países eliminó el CFC12 y lo cambió por el HFC 134A. El HFC, como ya lo dijimos, es una sustancia que no es destructora de la capa de ozono, pero sí es gas efecto invernadero. Por lo tanto, es tarea de la siguiente fase, con la enmienda de Kigali. Cuando comenzará en el año 2024, aunque ya estamos en todos los procesos de hacer la organización político-administrativa, también empezará a ser cambiado. Jorge, tengo una pregunta aquí bien interesante que me hacen. Dos, en realidad. Dale. Tengo dos, pero la otra la voy a guardar mentalmente. Bueno, leí por algún momento en que se estaba cerrando el agujero de la capa de ozono. ¿Cuál es el estado actual de la capa de ozono? Porque uno nunca sabe si esas noticias que te llegan son reales o no. Eh, la información que tiene el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente es que desde el año 2000 a la fecha, hasta el 2020, ha habido una recuperación del 3% de la capa de ozono, o sea, el agujero se ha ido cerrando un 3% cada 10 años. O sea, Ah, al ok. 2010, o sea, cada década un 3%. O sea que a hoy, al 2020, estaríamos en promedio recuperando aproximadamente el 6%. Sin embargo, es importante tener en cuenta que como eso es un proceso que ocurre según la cantidad de cloro y de sustancias agotadoras de ozono que están en la atmósfera y según las condiciones de temperatura que hayan ocurrido ese año en particular, hay años que sube el agujero y hay años que baja. ¿Sí? El año pasado, por ejemplo, fue un año muy prometedor, digámoslo así. Se redujo el agujero de la capa de ozono, se redujo. Lo perdimos un... Ahí volviste, me quedaste ahí. Que no lo había tocado. Estabas diciendo algo muy interesante, que íbamos en el agujero de la capa de ozono. Sí, el agujero de la capa de ozono el año pasado se redujo al tamaño de 1970, lo cual fue muy prometedor, pero probablemente tuvo que ver con que la temperatura estratosférica, donde se forman las nubes estratosféricas, fue muy baja el año pasado. Entonces, Perfecto. va a depender mucho de las condiciones ambientales, de las condiciones atmosféricas, y su relación con el cambio climático también es muy importante. O sea, yo creo que vamos reduciéndola sosteniblemente, pero que alcanzar unos valores contundentes no se van a alcanzar antes del 2050. Perfecto, o sea, todavía falta. Sí, Va a exacto. estar más o menos en armonía con la descarbonización mundial y con todo Ojalá, ojalá, ojalá. sí, la carbono neutralidad que nos proponemos algunos Porque esa ha países sido y una todo. El característica, 2050 va una, a ser un año clave. exacto. Una característica muy importante del Protocolo de Montreal, que no lo mencioné quizás, es que ha sido probablemente el acuerdo multilateral más eficaz, porque como te das cuenta, las sustancias se han eliminado sí o sí, o sea, no ha sido de cuento, o sea, se han eliminado las sustancias y se han hecho los cambios. Eso, digamos, tiene que ver con algunas particularidades, como por ejemplo que el protocolo ha tenido un fondo multilateral propio, un fondo, un dinero que aportan los países desarrollados para que los países en vías de desarrollo podamos hacer nuestras tareas. Eso no se ha podido hacer en otros convenios, ¿no? Perfecto. Jorge, aquí una persona me pregunta algo muy interesante. Un saludo a Luma Estilo Natural. Ella pregunta, o él, no lo sé, ¿cómo se regenera naturalmente la capa de ozono, el proceso químico? Me imagino que está preguntando. Ok, es un poquitín complicado, pero lo voy a tratar de simplificar. Digamos que el cloro que contienen estas sustancias es la que destruye el ozono en la parte superior.
Ese cloro dura un periodo de vida determinado en la atmósfera. Algunos dicen que una molécula de cloro puede durar en la atmósfera 100 años. Entonces, una vez que liberamos esa sustancia, va a durar muchísimo tiempo allá arriba. Allí reacciona con el oxígeno, forman cloruro de oxígeno, se forman diferentes tipos de sustancias y finalmente las reacciones químicas que ocurren permiten que se descargue finalmente en forma de lluvia. O sea, con la lluvia el agua la arrastra y se descarga. Pero para que eso ocurra, pueden pasar muchísimos años, varias décadas antes de que esa sustancia efectivamente se descargue. El problema, y eso es aprovecho la pregunta para recordar un tema importante, una vez que causamos un daño en el medio ambiente, su recuperación no es instantánea. Fíjate que llevamos ya 3 décadas y media trabajando en la recuperación de la capa de ozono y apenas empezamos a ver una pequeña recuperación. Así es el problema con cambio climático. Si no empezamos ya, nos vamos a demorar varios siglos antes de lograr una recuperación verdadera, si es que la conseguimos. O sea, el problema de la contaminación química es ese. Cuando comienza, entre que comienzan los efectos y se toman las decisiones y se empieza a hacer una verdadera recuperación, puede ser a veces demasiado tarde.